El silencio de la tarde se quebró con golpes secos y repetidos que muchos confundieron, al principio, con fuegos artificiales. Pero la inquietud creció cuando una multitud comenzó a arremolinarse en la esquina. Junto al semáforo, un automóvil quedó inmóvil. El cuadro era inquietante: cristales hechos añicos, rastros evidentes de violencia y una tensión densa, casi física, suspendida en el aire. Era claro que allí había pasado algo más que un simple incidente de tráfico. A los 44 años, Masili Arbeláez Vargas era el pilar de su familia y una mujer ejemplar. Reconocida por su alegría, valentía y esfuerzo incansable, Masili era la luz del hogar y la mayor inspiración para su madre, Eugenelia Vargas, y sus dos hijos, Jessica y César Iván. Desde joven, demostró ser talentosa y ambiciosa, destacando en diseño de modas y costura, antes de construir una vida familiar llena de amor y sacrificio. En el año 2000, conoció a Alberto Elías Orozco Burbano, un hombre amable y carismático. A pesar de las diferencias físicas que inicialmente despertaron comentarios en el vecindario, su relación floreció gracias a la bondad, la conexión emocional y el amor que compartían. Amigos y vecinos describían a la pareja como profundamente feliz, destacando que lo que realmente los unía iba más allá de las apariencias. Masili encontró en Alberto un compañero confiable, y juntos formaron un vínculo que inspiraba admiración y respeto. En 2004, su relación se fortalecía día a día, mientras Alberto asumía con amor y responsabilidad el papel de padre para los hijos de Masili, consolidando los lazos familiares. Juntos, crearon la empresa de yogures Yogurosco, un negocio que prosperó gracias a su dedicación y espíritu emprendedor. Masili, una mujer visionaria y trabajadora, también gestionaba su propia microempresa de prendas, destacando por su talento y ambición. Ambos no solo brillaban como empresarios, sino como personas generosas y solidarias, dedicando tiempo y recursos a ayudar a los más necesitados. Masili y Alberto no solo eran pilares en su comunidad, sino también ejemplos de amor, fe y generosidad. El 11 de marzo de 2012, las familias de Masili y Alberto se preparaban para su habitual paseo familiar. Ese día, en horas de la tarde, tenían planeado celebrar el cumpleaños de Alberto. La idea era pasar el día en el río, pero antes debían realizar varias actividades. Primero, se dirigieron a la fábrica familiar para recoger una canasta de yogures. La fábrica funcionaba en el primer piso de una casa, y desde allí, diariamente, Alberto y Masili distribuían los productos hacia la Galería Santa Elena, donde los comercializaban al por mayor. Luego de recoger los yogures, la familia continuó su recorrido, haciendo una parada en su iglesia para expresar su gratitud a Dios. Una vez finalizada su visita a la congregación, retomaron el camino hacia el río, como lo habían planeado. Sin embargo, apenas habían avanzado 2 cuadras desde la fábrica de yogures cuando un sicario los interceptó. Los acontecimientos se desarrollaron con rapidez y violencia, marcando un antes y un después en la vida de la familia. Jessica, la hija de Masili, escuchó claramente las 2 ráfagas de sonidos fuertes que se produjeron en el lugar del incidente. Al llegar a la escena, encontró a su madre y a su padrastro gravemente heridos dentro del vehículo en el que se movilizaban. Para Jessica, aquel momento quedó grabado en su mente como una de las experiencias más impactantes de su vida, marcada por el horror y la desesperación. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital más cercano. Alberto, sin embargo, llegó al hospital sin signos vitales, falleciendo poco después. Sumida en el dolor, Jessica llamó a su abuela Eugenelia, madre de Masili, para informarle lo sucedido. Eugenelia estaba en el supermercado haciendo sus compras cuando recibió la llamada de su nieta,
quien le comunicó que Masili y Alberto habían sido atacados. Inicialmente, Eugenelia pensó que se trataba de heridas leves, tal vez en un brazo o una pierna, y rezó para que su hija pudiera sobrevivir. Sin embargo, las noticias se tornaron más graves con el paso de los minutos. Jessica también contactó a su tío Alexander, hermano de Masili, para informarle de la tragedia. Alexander recibió la noticia con incredulidad, creyendo al principio que su hermana y Alberto solo estaban heridos. Sin embargo, poco después le confirmaron que Alberto había fallecido en el lugar del ataque y que Masili había sido trasladada al hospital universitario en estado crítico. Masili fue intubada y se encontraba gravemente afectada por las heridas. La última imagen que Alexander tuvo de su hermana fue dolorosa y difícil de olvidar. Mientras tanto, César, el hijo de Masili, también recibió la noticia de lo sucedido. La frustración, el dolor y la impotencia lo invadieron al enterarse de la gravedad del ataque. Desafortunadamente, 45 minutos después de haber sido ingresada al hospital, Masili también falleció, dejando a su familia sumida en el duelo y la tristeza por la pérdida de dos pilares fundamentales en sus vidas. Se va por ese separador, como el vehículo de las víctimas, hace el par en el semáforo, allí es donde se arrima y por su ventanilla les empieza a disparar. El semáforo estaba en rojo cuando ocurrió el trágico suceso. En la esquina conocida como El Daria, al suroriente de Cali, un sicario apareció de repente y desenfundó dos armas. La pareja, Alberto y Masili, fue alcanzada por una serie de impactos, aproximadamente 10 en total. Tras el ataque, el agresor huyó rápidamente en una motocicleta, dejando la escena envuelta en caos. Inicialmente, las autoridades y los testigos consideraron que podría tratarse de un intento de robo, dada la visibilidad de la pareja como pequeños comerciantes reconocidos en ese sector de Cali. Eduardo Arbeláez, hermano de Masili, expresó la incertidumbre que embargó a la familia en esos primeros momentos. Las posibilidades parecían múltiples: un robo frustrado, una confusión o algún otro motivo desconocido. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, surgió una segunda hipótesis que señalaba una posible extorsión. Según esta teoría, la pareja habría sido víctima de amenazas relacionadas con el pago de vacunas, una práctica común en ciertas zonas donde grupos criminales exigen pagos a cambio de protección. La Galería Santa Elena, una de las principales plazas de mercado de Cali y lugar donde Alberto distribuía sus yogures, es conocida por ser un espacio donde esta práctica es frecuente. Tanto las personas del sector como las autoridades coincidían en que las extorsiones son una realidad habitual en esa zona. Los familiares de Alberto y Masili comenzaron a preguntarse si su negativa a pagar una de estas extorsiones podría haber sido el motivo detrás del ataque. El capitán Ricardo López, subcomandante del Gaula de Cali, señaló que esta hipótesis era plausible. Según López, no era extraño que pequeños comerciantes, como Alberto, fueran objeto de intentos de extorsión por parte de grupos criminales. La posibilidad de que la pareja hubiera sido asesinada por no colaborar con estas demandas empezó a ganar fuerza en el marco de las investigaciones oficiales. Esta situación reflejaba una realidad inquietante. En muchos sectores del país, las extorsiones son una práctica común que afecta a negocios de todo tipo. Mientras tanto, los investigadores, liderados por Carlos Gaviria, continuaban analizando todos los ángulos del caso. Aunque la hipótesis de la extorsión parecía sólida, otras líneas de investigación comenzaron a emerger, añadiendo nuevas complejidades al caso. La familia de Alberto y Masili, profundamente afectada, esperaba respuestas que pudieran arrojar luz sobre las verdaderas razones detrás de este acto violento, buscando justicia para honrar la memoria de ambos. Dentro de la investigación sobre el caso de Alberto y Masili, surgieron rumores que generaron controversia. Algunos comentarios señalaron que Masili, siendo una mujer joven, atractiva y carismática, podría haber tenido un amante, y que esta relación habría sido el motivo detrás del ataque. Incluso se planteó la hipótesis de que un supuesto amante podría haber estado involucrado en el incidente. Estas especulaciones llevaron a las autoridades a incluir esta línea de investigación dentro del caso,
ampliando el alcance de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, las personas cercanas a Massili, especialmente su familia y amigos, rechazaron categóricamente estas afirmaciones. Según quienes la conocían, Massili era una mujer completamente dedicada a su hogar, a su familia y a su trabajo. No tenía interés en actividades como salir a bailar o consumir bebidas alcohólicas, lo que reforzaba su imagen de una mujer enfocada en sus responsabilidades y sus afectos. Estos testimonios destacaban una realidad muy distinta a los rumores que se habían generado, mostrando a Massili como alguien leal y comprometida con los suyos. El amante pudo haber mandado o de pronto a matarlo a él. Pero al momento el sicario se fue más allá y también la mató a ella. Una de las grandes pasiones de Alberto era la comida, y quienes lo conocieron comentaban que Massili, con cariño pero insistentemente, solía pedirle que moderara su alimentación y tratara de bajar de peso. Sin embargo, dentro de la investigación del caso, las autoridades consideraron diversas hipótesis, incluyendo una relacionada con la vida personal de Massili. Según esta línea, se planteó que ella podría haberse cansado de la situación y buscado consuelo en otra persona. La teoría dio un giro inesperado cuando surgió el nombre de un sospechoso, Marlon Pineda, el esposo de Jessica, la hija de Massili. Algunas especulaciones apuntaban a que Marlon, por la cercanía de edad con Massili, podría haber tenido algún tipo de relación con su suegra. Jessica, sorprendida y avergonzada por los rumores, expresó su incomodidad ante estas insinuaciones, calificándolas como difíciles de creer y dolorosas para la familia. Sin embargo, más allá de las sospechas relacionadas con un posible romance, existía un hecho confirmado: Marlon le debía dinero a Alberto. Además, Marlon no era un desconocido en los negocios de Alberto. Era considerado el hombre de confianza de la víctima y tenía un papel importante en la gestión de la empresa de yogures. Esto llevó a otra línea de investigación que sugería que Marlon podría haber planeado el ataque con el objetivo de quedarse con el control del negocio y evitar el pago de la deuda que tenía con Alberto. El investigador Carlos Gaviria manejaba 4 hipótesis principales en torno al caso. La primera planteaba que el ataque pudo haber sido consecuencia de un robo. La segunda señalaba que Alberto y Massili podrían haber sido víctimas de una extorsión, negándose a pagar una vacuna. La tercera involucraba la teoría del amante, sugiriendo que Massili habría tenido una relación con alguien cercano, como Marlon. Por último, la cuarta hipótesis apuntaba directamente a Marlon Pineda como posible autor intelectual del crimen, motivado por sus deudas con Alberto y el interés en quedarse con la empresa. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón detrás de esta devastadora tragedia? Sigan atentos mientras desentrañamos los detalles de este impactante caso. Mientras las autoridades seguían investigando el caso, las familias de Massili y Alberto se reunieron para darles el último adiós en su velorio. Fueron días de profundo dolor y desolación. Durante la ceremonia, Juan Carlos, hermano de Alberto, rindió un emotivo homenaje a su hermano y a su cuñada, destacando el amor y los valores que compartieron en vida. En un gesto lleno de simbolismo, pidió que ambos fueran enterrados en la misma tumba, como un recordatorio de que ni siquiera la muerte debía separarlos. Mientras tanto, el patrullero Carlos Gaviria y otros investigadores continuaban trabajando en el caso. Paralelamente, también se encontraban investigando a una peligrosa banda delincuencial conocida como La Ocho, que operaba en la ciudad de Cali. Esta organización estaba vinculada a múltiples actividades ilícitas, incluyendo actos de violencia, extorsión y tráfico de sustancias ilegales. Según las autoridades, operaban como una especie de red de cobros y encargos ilegales, siguiendo órdenes directas de sus líderes. Iván Aguirre, fiscal 20 especializado en Cali, lideraba la investigación sobre esta banda y su posible relación con el incidente que involucró a Alberto y Massili. Las autoridades descubrieron que La Ocho era dirigida por un hombre conocido como alias Palustre, quien estaba solicitado en extradición hacia Estados Unidos. En su ausencia,
había dejado a alias Caballo a cargo de las operaciones en Cali. Esta organización estuvo involucrada en al menos 10 intentos de ataque y 12 incidentes fatales registrados entre 2011 y 2012. Debido a la gravedad de sus actividades, la policía y la fiscalía dedicaron aproximadamente un año a investigar sus movimientos, utilizando tácticas como la interceptación de comunicaciones telefónicas para recabar pruebas. Fue precisamente a través de una interceptación telefónica realizada el 2 de marzo de 2012 que las autoridades encontraron una pista relevante. En una conversación entre alias Caballo y un hombre no identificado, se mencionó un evento programado para el domingo a las 7 de la mañana. El 25 de febrero, las autoridades lograron interceptar una conversación que resultó ser clave dentro de la investigación. En ella, integrantes de la banda La 8 discutían un plan que debía parecer un atraco. Según los investigadores, esta organización había estado planeando la actividad delictiva durante al menos 15 o 20 días. Ante estas revelaciones, las autoridades intensificaron la vigilancia en diversos sectores de la ciudad de Cali, como Santa Mónica y el barrio Lodeo, especialmente en zonas cercanas a iglesias, dado que las conversaciones hacían referencia a un lugar de culto. Sin embargo, en ese momento aún no estaba claro si el objetivo eran 2 mujeres, 2 hombres o una pareja. La banda La 8 ya había sido asociada con una extensa lista de actividades ilícitas, incluyendo actos de violencia, extorsiones, tráfico de sustancias ilegales y robos. Entre sus posibles víctimas se encontraban Alberto y Masili, quienes perdieron la vida tan solo unos 20 días después de las interceptaciones de llamadas entre alias Caballo y un hombre no identificado. Esto generó fuertes sospechas entre los investigadores, quienes comenzaron a considerar seriamente si esta organización podría estar detrás de lo ocurrido. Gracias a las investigaciones, las autoridades lograron identificar a varios miembros de la banda, así como los vehículos que utilizaban, entre ellos taxis y motocicletas. Estos elementos fortalecieron la conexión entre la banda y el ataque a Alberto y Masili, respaldando la hipótesis de que la 8 podría haber estado involucrada en el incidente que terminó con sus vidas. El 26 de agosto de 2012, la policía logró desmantelar a la banda La 8, vinculada a múltiples actos violentos ocurridos en Cali. Durante el proceso, el investigador Carlos Gaviria, quien lideraba paralelamente las investigaciones de la banda y del caso de Alberto y Masili, se encontró con una revelación sorprendente. Uno de los integrantes de la banda confesó que ellos también eran responsables del ataque que terminó con la vida de la pareja. Esta declaración marcó un avance importante en el caso y quedó registrada en diversos periódicos locales de Cali. Aunque las autoridades ya habían identificado a los autores materiales del ataque, los miembros de la 8 se negaron rotundamente a revelar quién fue el autor intelectual que ordenó el crimen. Para la familia de Masili y Alberto, este descubrimiento representó un alivio parcial al saber quiénes habían ejecutado el acto, pero también abrió la puerta a nuevas e inquietantes preguntas. Jessica, la hija de Masili, compartió cómo, al leer en los periódicos el nombre de su madre y su padrastro relacionado con la desarticulación de esta peligrosa banda, sintió una necesidad imperiosa de profundizar en la verdad. Tanto ella como su familia exigían respuestas claras sobre quién había planeado y financiado esta tragedia. La gran interrogante seguía siendo: ¿quién contrató a la banda La 8? Para llevar a cabo un crimen tan brutal, alguien tuvo que haberlos pagado. Este misterio mantenía a la familia de las víctimas en una búsqueda constante de justicia. Mientras tanto, las autoridades manejaban múltiples teorías, pero solo una de ellas podría conducirlos al autor intelectual de este atroz crimen. Jessica se reunió con el investigador Gaviria para expresar sus dudas y su deseo de que el caso no quedara sin resolver. En sus palabras, pidió a las autoridades y a una fuerza divina que ayudaran a esclarecer los hechos, ya que dejar al autor intelectual impune sería una herida permanente para la familia. A raíz de esto, las 4 hipótesis iniciales volvieron a salir a la luz para ser reconsideradas tras 5 meses de investigaciones. La primera hipótesis sugería que el incidente pudo haber sido resultado de un intento de robo mal ejecutado.
La segunda planteaba la posibilidad de que Alberto y Masili hubieran sido víctimas de una extorsión, negándose a pagar una vacuna. La tercera giraba en torno a rumores de un supuesto vínculo personal de Masili con otra persona, mientras que la cuarta señalaba a Marlon Pineda, yerno de la pareja, como posible autor intelectual, motivado por una deuda pendiente con Alberto y un presunto interés en tomar el control del negocio familiar. Cada una de estas teorías fue examinada con cuidado tanto por los investigadores como por la familia, quienes buscaban respuestas para cerrar este capítulo lleno de dolor. El reto era descartar las especulaciones y avanzar hacia una verdad que les permitiera entender por qué ocurrió este crimen y, sobre todo, quién estaba detrás de él. Lo primero que las autoridades investigaron fue la posibilidad de un asalto con intención de robo. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada. Según los investigadores, en un robo, es poco común que los responsables actúen de manera tan intensa. Generalmente se busca intimidar o causar el menor daño posible. La segunda línea de investigación se centró en una posible extorsión. En el sector de Santa Elena, donde Alberto distribuía la mayor parte de sus yogures, era común que los comerciantes fueran objeto de cobros ilegales conocidos como vacunas. Dado que Alberto tenía una presencia importante en el área, inicialmente se pensó que su negativa a estos pagos podía haber generado el incidente. No obstante, los miembros capturados de la banda La 8 no confirmaron esta teoría, y ninguna prueba sustentó esta posibilidad, por lo que también fue descartada. Una tercera hipótesis sugería que Masili podría haber tenido un vínculo personal con otra persona, específicamente con su yerno, Marlon Pineda. Algunos consideraban esta idea debido a las diferencias físicas entre Alberto, de complexión robusta, y Masili, conocida por su figura llamativa. Sin embargo, esta hipótesis también fue eliminada, ya que su matrimonio era considerado un modelo de amor y fidelidad, sin señales de conflictos en la relación. Finalmente, se evaluó la idea de que Marlon, empleado de Alberto, y con una deuda pendiente con él, podría haber tenido intenciones de quedarse con el negocio de los yogures. Sin embargo, esta teoría tampoco prosperó. Marlon mantenía una relación laboral sólida con la pareja, lo que le brindaba ingresos y estabilidad económica. Las autoridades concluyeron que no había elementos suficientes para respaldar esta posibilidad. Con las 4 hipótesis descartadas, las autoridades se encontraban nuevamente en el punto de partida. La gran incógnita seguía siendo: ¿quién contrató a la banda La 8 para asesinar a Alberto y Masili? Juan Carlos, el hermano de Alberto, se esforzaba por mantener la esperanza de encontrar justicia. Con palabras alentadoras, trataba de consolar a Alexander, hermano de Masili, recordándole que, tarde o temprano, los responsables serían identificados. El 8 de septiembre de 2012, solo 14 días después de la captura de la banda La 8, Juan Carlos intentó quitarse la vida, devastado por la pérdida de su hermano. Fue un momento profundamente doloroso para la familia, que trataba de sostenerse mutuamente en medio del duelo. El investigador Carlos Gaviria contaba con información crucial para avanzar en el caso. Las llamadas previamente interceptadas entre alias Caballo, alias Alcalde, alias El Zarco y un hombre no identificado revelaron detalles importantes. Este hombre no identificado parecía ser quien dirigía las acciones contra Alberto y Masili. Las conversaciones indicaban que esta persona tenía un conocimiento detallado de las víctimas, dando instrucciones precisas sobre sus rutas y movimientos, lo que sugería un nivel de proximidad y confianza con ellos. Una pista particularmente reveladora llamó la atención de Gaviria: el número celular desde el cual el hombre desconocido se comunicaba con alias Caballo, 314-675-9-685, presentaba una similitud notable con el número de uno de los miembros de la familia de las víctimas, cambiando únicamente el prefijo de 314 a 316. Esta coincidencia intrigó a las autoridades, quienes se preguntaron si se trataba de una simple casualidad o si había un vínculo más profundo que aún no se había descubierto. En paralelo, los investigadores trabajaban en identificar las voces de las llamadas interceptadas.
mientras algunas ya habían sido confirmadas, aún quedaban 2 voces desconocidas que necesitaban ser reconocidas. Alexander, hermano de Masili, recibió una llamada del investigador Gaviria para que acudiera a la fiscalía a escuchar los audios. En ese momento, Alexander se encontraba con Juan Carlos, hermano de Alberto, quien apenas unos días antes había intentado quitarse la vida debido al profundo dolor por la pérdida de su hermano. Alexander sugirió a Juan Carlos que lo acompañara, pensando que quizá él podría reconocer alguna de las voces. Sin embargo, Juan Carlos, todavía afectado emocionalmente, decidió no ir y animó a Alexander a que fuera por su cuenta. Con determinación y esperanza de encontrar una nueva pista, Alexander se dirigió a la fiscalía, dispuesto a escuchar los audios con atención. Su objetivo era claro: identificar la voz del hombre que había orquestado el asesinato de su hermana y su cuñado. Uno de los audios interceptados por la policía contenía mensajes codificados que generaron nuevas sospechas. Aunque el lenguaje en clave dificultaba su interpretación, la voz que daba las instrucciones fue inconfundible para Alexander. Al escuchar el audio, identificó de inmediato a la persona detrás de la planificación. Era Juan Carlos Albán Burbano, hermano de Alberto y cuñado de Masili. Alexander, entre lágrimas, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Comentó posteriormente: la idea de que un miembro tan cercano de la familia hubiera contratado a una banda criminal para acabar con la vida de sus propios familiares parecía inconcebible. La policía, al confirmar la identidad de la voz en el audio, procedió con el siguiente paso de la investigación. Alexander, aún en shock, recibió una llamada del propio Juan Carlos poco después de identificarlo como el autor intelectual del crimen. Siguiendo las instrucciones del investigador Carlos Gaviria, Alexander contestó la llamada fingiendo normalidad y asegurándole a Juan Carlos que no había escuchado ningún audio. Durante esos días, Alexander se vio obligado a mantener una fachada de normalidad frente a Juan Carlos, una tarea que le exigió un esfuerzo emocional inmenso. Por dentro, estaba consumido por una mezcla de rabia, dolor y traición, emociones que debía reprimir cada vez que se encontraba cara a cara con el hombre que sabía que había planeado el asesinato de su hermana y su cuñado. Finalmente, el 13 de septiembre de 2012, exactamente 6 meses después del asesinato de Masili y Alberto, la policía capturó a Juan Carlos Albán Burbano. La detención fue un momento impactante para toda la familia. Juan Carlos no opuso resistencia, ni pronunció una sola palabra durante su captura. Permaneció en silencio, pero su expresión de angustia era evidente para quienes lo rodeaban. Con la captura de Juan Carlos, Alexander pudo compartir con su familia la dolorosa verdad que había guardado en secreto durante días. La noticia fue devastadora. Nadie podía imaginar que un crimen tan atroz pudiera ser cometido por alguien tan cercano. El impacto emocional fue profundo. La familia de Masili y Alberto no solo enfrentaba el duelo por la pérdida de sus seres queridos, sino también la traición de un miembro de su propia sangre. La captura de Juan Carlos marcó un paso importante hacia la justicia, pero dejó cicatrices imborrables en las vidas de quienes habían amado a Masili y Alberto. Juan Carlos Albán Burbano fue presentado ante un juez de control de garantías, enfrentando pruebas contundentes que confirmaban su implicación. Durante la audiencia, mantuvo la cabeza baja y se limitó a responder únicamente lo necesario. Finalmente, fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de haber participado en acciones que le quitaron la vida a 2 personas y concierto para delinquir. Aunque su culpabilidad quedó demostrada, una incógnita inquietante surgió. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan impactante y devastadora? Juan Carlos nunca confesó los motivos que lo llevaron a planear el asesinato de su hermano y su cuñada. Sin embargo, las investigaciones dejaron entrever algunas posibles razones. Alberto, por su parte, era un hombre destacado por su inteligencia, dedicación y generosidad. Había trabajado incansablemente para construir un negocio exitoso y proveer a su familia una vida digna. Además, era querido y admirado por su comunidad y poseía cualidades que le permitieron conquistar el amor de una mujer como Masili. En cambio, Juan Carlos siempre vivió bajo la sombra de su hermano.
Alberto y Masili eran una pareja organizada y exitosa, figuras que encarnaban estabilidad y crecimiento, mientras que Juan Carlos parecía enfrentarse constantemente a sus propias inseguridades y frustraciones. Una de las hipótesis más consistentes que surgió de la investigación fue que Juan Carlos había planeado el ataque con la intención de convertirse en el único heredero del negocio familiar, apartando tanto a su hermano como a su cuñada para tomar el control absoluto. La comparación constante con Alberto, un hombre cuya vida parecía ser un reflejo de todo lo que él no lograba, probablemente alimentó un resentimiento profundo y enraizado. Esa mezcla de inseguridad, celos y frustración parece haber sido el catalizador de una decisión tan cruel como devastadora. El fiscal Iván Aguirre, durante el proceso, tuvo acceso a otra versión transmitida por el propio Juan Carlos fuera del tribunal. Según esta versión, Alberto habría confesado a su hermano que sufría de una enfermedad terminal y que estaba profundamente preocupado por el futuro de su esposa Masili. Supuestamente, Alberto no podía soportar la idea de que, tras su muerte, Masili compartiera su vida con alguien más. Según Juan Carlos, su hermano le habría pedido un favor extremo: que al llegar su momento final, pusiera fin también a la vida de Masili para evitar que quedara con otro hombre. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo y rechazo, tanto por las autoridades como por la familia de las víctimas. Los registros médicos y los datos obtenidos durante la investigación no mostraban evidencia de que Alberto padeciera alguna enfermedad grave o terminal. La narrativa presentada por Juan Carlos parecía un intento desesperado de justificar lo injustificable, pero carecía de credibilidad. Con la captura de Juan Carlos Albán Burbano, se reveló que él había sido quien orquestó un elaborado plan para desviar la investigación desde el principio. A lo largo de los meses, creó hipótesis para confundir a las autoridades, sugiriendo que el crimen podía haber sido un robo, una extorsión o incluso una consecuencia de un supuesto amante de Masili. Además, dirigió las sospechas hacia Marlon, yerno de Alberto, señalándolo como alguien con motivos debido a una deuda que tenía con la víctima. Estas estrategias, diseñadas para desviar la atención de su culpabilidad, reflejaban un intento desesperado por encubrir su crimen, pero finalmente fueron desmontadas por los investigadores. La familia de Alberto quedó marcada por una doble tragedia desde aquel fatídico 11 de marzo de 2012. Por un lado, la pérdida irreemplazable de dos seres queridos, Alberto y Masili, que representaban el pilar de sus familias. Por otro, la devastadora revelación de que el asesino era el propio hermano de Alberto, Juan Carlos, quien había traicionado no solo a su familia, sino también los lazos de confianza y amor que alguna vez los unieron. Para la familia de Masili, el dolor persiste. Visitan con frecuencia su tumba, manteniendo vivos los recuerdos de una mujer que fue el alma de su hogar. Su madre sigue llorando la pérdida de su hija, reflexionando sobre la elección de pareja que hizo Masili. Por un lado, Alberto fue un hombre bondadoso que la amó profundamente, pero por otro lado, su matrimonio la vinculó a una familia rota por la codicia y el odio. César, el hijo menor de Masili, sigue expresando su rabia e impotencia ante lo sucedido. Para él, el crimen cometido por Juan Carlos es imperdonable y cree que quienes son capaces de tal traición no merecen redención ni segundas oportunidades. Al final, la memoria de Alberto y Juan Carlos permanece dividida por un abismo moral. Alberto será recordado como un hombre bondadoso, un esposo y hermano dedicado, cuya vida fue truncada por la ambición y el resentimiento de alguien cercano. En contraste, Juan Carlos quedará en la memoria como un símbolo de traición y codicia, alguien cuya ambición lo llevó a destruir a quienes debió haber protegido. La verdad detrás de esta trágica historia ha salido a la luz, dejando una profunda huella en todos los que la conocieron. Masili y Alberto serán recordados por su bondad, su esfuerzo y el amor que compartieron, mientras que las decisiones de Juan Carlos quedarán como un recordatorio del impacto devastador de la ambición desmedida. Este caso no solo reveló los oscuros secretos detrás de una familia aparentemente unida, sino también la importancia de luchar por la justicia.
Deja tu opinión en los comentarios. Y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal. Aviso: el contenido de este video no tiene la intención de incitar ni promover ninguna conducta negativa. Toda la información está basada en documentos oficiales y tiene un propósito meramente informativo.